Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, sí se escucha muy bien. Perfecto. Vamos a dar nada más unos segundos en lo que se terminan de conectar todos. Confírmenme, por favor. Traemos el chat desactivado, entonces yo creo que en breve lo vamos a activar, nada más con la intención de que durante el taller podamos hacer las preguntas o las dudas que puedan tener, ¿verdad? Pues nada, miren, muchas gracias con todos. Mi nombre es Milagros Pérez, yo soy, represento a KRM y nosotros el día de hoy tenemos la intención de hacerles o brindarles un taller relacionado a lo que es Machine Learning desde la perspectiva de ACL, ¿verdad? Voy a presentar brevemente quiénes somos como KRM. Yo creo que no nos vamos a tardar ni 2 minutos en lo que terminan de conectarse los demás asistentes y de ahí ya damos paso a la presentación, al taller. A ver, Benja, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Listo. KRM es una empresa de consultoría. Tenemos más de 20 años ya trabajando en México, ¿verdad? Tenemos oficinas en la ciudad de Monterrey, México. Atendemos algunas ciudades o empresas en Sudamérica y parte de Estados Unidos. Tenemos consultores bilingües que pueden atender o que atienden las necesidades relacionadas con los productos de Diligent, ¿sí? Hemos desarrollado proyectos desde el punto de vista de GRC, de analítica de datos, y el día de hoy, Peyman Cano, quien es el consultor que está a cargo del taller de Machine Learning, pues va a darles el taller relacionado con la parte de analítica de datos avanzada, que va más relacionado a la parte de los comandos Machine Learning. El día de hoy vamos a trabajar el comando de clusterización. Bueno, KRM es la empresa que representa a Diligent con las soluciones. Actualmente Diligent trae, digamos, 5 módulos que van relacionados con diferentes temas, con diferentes necesidades. Hay un módulo relacionado para la parte de gestión de riesgos, otro módulo para la parte de gestión de auditorías y control, una solución que trabaja toda la parte de la gestión de minutas para el board. Actualmente ya también traemos la parte de ESG, el enfoque que trae la solución de ESG va relacionado con el tema de la contabilización de la huella de carbono y otras soluciones para ética, cumplimiento, gestión de políticas, riesgos de terceros. Entonces, la intención que tenemos con Diligent es ofrecer una solución integral que permita a las organizaciones poder, desde la parte de gestión de datos, y el día de hoy van a poder visualizar cómo podemos trabajar esos datos con Machine Learning, con la parte incluso predictiva, pues poder brindar información tanto a la parte gerencial como a los directores, a los consejeros, para que ellos puedan tener una visibilidad de lo que está sucediendo en nuestras empresas, en las organizaciones, en las transacciones, ¿va? Entonces, sin más, les espero que el taller les sea de bastante beneficio. La dinámica del taller va a ser, la primera hora vamos a comentar toda la parte teórica, toda la parte eh, de cómo funciona el comando, una pequeña introducción también de cómo inicia todo este tema del comando de clusterización. Y en la segunda hora vamos a brindarles un caso para que ustedes puedan trabajarlo con la información o con el conocimiento que ya les transmitimos al inicio, que les transmitió el consultor Bayman, para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? En esa segunda hora, sin ningún problema, ustedes pueden hacer algunas preguntas o vamos viendo cómo avanzan y de esa manera, pues ustedes puedan también haber trabajado con la solución. ¿Sí? Pues nada, muchas gracias a todos por el tiempo. Invitarlos también que se registren, va a haber una segunda sesión. Como les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar el tema de clúster y la segunda sesión va a ser con el tema de predictiva, de dos comandos, predictivo y uno que se me está escapando, pero yo seguro que durante el taller Beyman los va a estar comentando. Gracias, Beyman, te doy la palabra. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Dayman Cano y el día de hoy vamos a desarrollar esta parte del taller, bueno, webinar y una parte de taller ya para la parte final sobre el Machine Learning en nuestra aplicación de ACL Analytics, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, vamos a proyectar aquí un pequeño video a manera de introducción. Habla un poco sobre estas herramientas de Machine Learning o inteligencia artificial eh, en la solución de ACL Analytics. Ustedes me comentan
¿Se escucha bien el audio? Un poquito entrecortado, Bayman. A ver. No, el audio no se escucha. Ahorita no se está escuchando el ¿No? audio del Ah, video. okey. No. Okey, déjame voy a volver a compartir para agregar el audio. Permítame un momento. Y ahí debería de escucharse el audio. Los análisis basados en reglas son una Sí, potente sí. herramienta para descubrir el fraude, el despilfarro, abuso y otras anomalías que violan regulaciones o políticas que sabemos identificar. Pero, ¿qué pasa con lo que no sabemos identificar o buscar? La inteligencia artificial impulsada por el aprendizaje automático implica entrenar a tu computadora, para que reconozca, busque patrones y anomalías en los datos sin decirle qué regla utilizar. Los comandos que realizan el aprendizaje automático adaptativo pueden agregar importantes capacidades analíticas permitiéndote explorar y comprender sus datos con métodos como agrupación y categorización o incluso la predicción de valores numéricos. ACL facilita el uso de técnicas avanzadas de aprendizaje automático incluso si no eres un analista de datos. Te encantará el nuevo comando de clustering. Toma datos en categorías o grupos definidos y te permite encontrar y analizar los grupos que se han formado orgánicamente dentro de tu conjunto de datos mediante un algoritmo de aprendizaje no supervisado llamado K-means. Este comando también es genial para identificar valores atípicos que normalmente no son obvios utilizando reglas como umbrales de transacción, entradas de horas impares o coincidencias sospechosas. Los clústeres con un número pequeño de registros y los registros con una gran distancia desde su centro del clúster pueden indicar posibles excepciones que vale la pena investigar. A continuación mostraremos los comandos entrenar y predecir. Estos comandos permiten predecir las categorías o los valores numéricos asociados con sus datos entrenando modelos con valores conocidos en datos similares. Por ejemplo, podrías entrenar un modelo para predecir qué registros indican fraude o cuánto te costará realizar una auditoría. Encuentra automáticamente los patrones y anomalías en tus datos que no logras identificar y estarás capacitado para hacer recomendaciones importantes a tu organización. ¿La mejor parte? Estos comandos son el comienzo de una nueva serie de comandos de Machine Learning destinado a resolver problemas comunes en auditoría, riesgo y cumplimiento. Para más información de talleres y cursos escríbenos a hola@krm.mx o al WhatsApp 813-403-7148. Okey, muy bien. Entonces, bueno, a manera de introducción tenemos esa información. Vamos a retomar aquí, pues, el material que tenemos, preparado para el taller del día de hoy. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Beyman Cano y vamos a bueno, tenemos aquí una pequeña agenda sobre lo que vamos a revisar a continuación, ¿no? Vamos a ver una breve introducción, a revisar algunos conceptos sobre Machine Learning, los usos que tenemos o los usos que tiene el Machine Learning y el Machine Learning con nuestra aplicación ACL Analytics, que seguro ustedes conocen. ¿De acuerdo? Bueno, cabe aclarar que la idea del taller, bueno, del webinar taller del día de hoy es vamos a revisar el comando cluster de las herramientas de Machine Learning que se encuentran disponibles en nuestra aplicación de ACL Analytics. Eh, la parte del análisis predictivo que vienen dados por los comandos train y predict de la aplicación los estaremos pues analizando o revisando en una próxima, eh, en un próximo taller, ¿no? Un próximo webinar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver recurrentemente el término Machine Learning, o seguramente ustedes también lo han escuchado, este término se ha hecho popular, aunque también otro término que se usa de manera sinónima es la inteligencia artificial. Ciertamente, Machine Learning pertenece al campo de la inteligencia artificial, aunque por lo común, pues, en la actualidad lo escuchamos como sinónimo, ¿no? Pero vale la pena recalcar, ¿no? Que el Machine Learning es una de las ramas de la inteligencia artificial, una rama de las ciencias computacionales que se ha venido desarrollando a lo largo de varias décadas, ya desde bastante tiempo atrás. Sin embargo, últimamente, o en estos últimos 2 años, es que ha habido, pues, digamos, una explosión de herramientas que se basan en la inteligencia artificial y que, pues, que ya todos, conocemos o interactuamos en el día a día. Okey, entonces, a manera introductoria,
como les decía, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial y su principal característica es que permite a las computadoras o a las máquinas de cómputo aprender y mejorar el rendimiento en tareas específicas sin ser explícitamente programadas. Es decir, normalmente o usualmente cuando utilizamos alguna herramienta computacional para resolver algún problema en específico, pues utilizamos alguna herramienta desarrollada por algún fabricante en específico para esa tarea. Podemos poner ejemplos como la hoja de cálculo, el Word, alguna herramienta de diseño gráfico, etcétera, que son herramientas que han sido desarrolladas por sus fabricantes explícitamente para resolver una tarea. Y cuando menciono explícitamente en este contexto, quiere decir que todas las reglas y algoritmos que se implementan en esas herramientas, ya una persona o grupo de personas se han encargado de codificarlas de manera manual, por decirlo así, e integrarlas en una solución. Esto lo que implica es que quien diseña estas herramientas debe tener un conocimiento pues bastante profundo acerca de el problema que quiere resolver y las herramientas computacionales que hay disponibles. Entonces implica un trabajo arduo por parte de los desarrolladores y diseñadores para crear dichas herramientas. Entonces, con la inteligencia artificial, la innovación o la novedad que nos trae es que todo ese tipo de operaciones, cálculos o funcionalidades en las herramientas, es que ya no es necesario que una persona explícitamente eh, escriba las reglas para la solución de tal problema. Con la inteligencia artificial nosotros podemos entrenar a las máquinas para que a partir de los datos que nosotros le entregamos comiencen a generar un análisis y a abstraer las reglas de esos datos procesados que nosotros le entregamos. Y a partir de esa abstracción de características, la máquina pueda aprender a reconocer patrones, a predecir tendencias o a predecir valores a partir de los datos que nosotros le mostremos. De tal manera que una vez que estos procesos de aprendizaje han concluido o se han desarrollado para el modelo en sí que nosotros queremos desarrollar, pues la máquina ya va a ser capaz de, a partir de datos nuevos que no ha visto nunca antes o que no ha procesado con anterioridad, pueda hacer una predicción o una operación sobre esos datos y entregarnos un resultado eh, que sea ya útil, ¿no? Ya información a partir de los datos que se le presentan, ¿no? Y pues esa es, digamos que la principal característica o la más interesante acerca de esta tecnología de inteligencia artificial o machine learning, que como les comentaba, en el contexto general los utilizamos como sinónimas. Sin embargo, es importante destacar que, bueno, el machine learning es una rama de la inteligencia artificial y la rama pues, que últimamente se ha desarrollado con mayor intensidad y que podemos ver en muchas implementaciones de aplicaciones y software con los que interactuamos en el día a día. Bien, eh, la inteligencia artificial o IA se refiere a la creación de sistemas que pueden aprender y realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Por eso que se utiliza la palabra inteligencia artificial, artificial porque viene dado por un sistema, ¿no? Creados sobre todo sistemas electrónicos que tratan de imitar la inteligencia humana, sobre todo la capacidad que tenemos las personas de aprender y que no es exclusiva de los seres humanos, ¿verdad? Sabemos que también hay animales o los animales en general también tienen capacidades de aprendizaje. Y bueno, los sistemas de inteligencia artificial tratan o se basan, o están inspirados en estos sistemas biológicos que tienen capacidades de aprendizaje, ¿no? Dice aquí que los sistemas de IA o inteligencia artificial utilizan algoritmos y modelos matemáticos para analizar datos y mejorar su rendimiento en las tareas específicas, es decir, en las tareas que nosotros queremos que nos ayuden a resolver. Y aquí en la imagen que vemos, o el gráfico, pequeño gráfico que vemos aquí del lado derecho, tenemos una representación esquemática de una red neuronal. La red neuronal es, digamos, el núcleo o la base de los sistemas actuales de Machine Learning o aprendizaje automático. Machine Learning también en español se traduce o lo encontramos, su traducción no es aprendizaje automático. Como les decía, su base o la unidad o digamos el concepto base sobre el que
se desarrolla el Machine Learning es la red neuronal, que una red neuronal no es más que un modelo matemático que lo que intenta es imitar o simular el funcionamiento de las redes neuronales naturales, ¿no? Como las del cerebro humano o de los animales. Entonces, en este esquema, lo que representa o lo quisimos poner aquí porque pues cada uno es interesante, ¿no? Saber que estos sistemas están inspirados en, en los seres vivos y aquí lo que este esquema indica es cada circulito que tenemos aquí en el esquema representa una neurona, que de hecho así es como se le denomina en los modelos matemáticos o en los modelos en los que se basa estas tecnologías, se le llama neurona, ¿no? Y cada una de las líneas comunica una neurona con sus vecinas, algo análogo o similar a cómo en los sistemas biológicos las neuronas biológicas se comunican con sus vecinas o con sus hermanas, de manera en que la interacción entre ellas a partir de ciertas reglas que, si bien en los sistemas biológicos no se conoce en su totalidad, pero ha servido de base o de inspiración para crear pues, modelos matemáticos que imitan esas interacciones y a través de estos algoritmos y modelos matemáticos, pues podemos, o se ha logrado, ¿no? La implementación de soluciones que ya muestran capacidades de aprendizaje o inteligencia, ¿no? Como el propio nombre lo sugiere, ¿no? De inteligencia artificial. Ahora, el Machine Learning, o es la rama, una de las ramas de la inteligencia artificial, se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones con las que nosotros podemos interactuar usualmente, ¿no? Como aplicaciones de reconocimiento de voz. Digo, creo que ya es bastante omnipresente el uso de, por ejemplo, asistentes personales, ¿no? Como Alexa de Amazon, Siri, que viene implementado en los teléfonos inteligentes de la marca Apple y algunos otros asistentes digitales que podemos encontrar en otros productos, en computadoras y teléfonos inteligentes sobre todo, incluso en televisores inteligentes también ya empiezan a ser muy disponibles y nosotros podemos interactuar estas tecnologías o este software a través de la voz, ¿no? Podemos, digo, lo más común es hacer preguntas sobre, por ejemplo, el tráfico de la zona, alguna dirección, por ejemplo, o si queremos obtener información acerca del clima, pues simplemente no invocamos a nuestro asistente digital, reconocerá el llamado que le hacemos y procederá a reconocer nuestras peticiones y a buscar la información que a nosotros nos interesa. Otro de las aplicaciones, como un ejemplo, la clasificación de imágenes o reconocimiento de imágenes, análisis de datos y otros más, ¿no? Estos solamente los mencionamos como ejemplos. En el ámbito social, pues encontramos también aplicaciones muy interesantes como los vehículos que tienen capacidades de conducción autónoma. El ejemplo más conocido son sobre los vehículos eléctricos de la marca Tesla, que incorporan tecnología de conducción automática y seguramente ustedes habrán tenido ya oportunidad de ver en la prensa o en internet, pues demostraciones, ¿no? O incluso quizás algunos de ustedes sean conductores de alguno de estos vehículos, que tienen capacidad ya de conducción autónoma. Y ese tipo de tecnologías pues están basadas en inteligencia artificial, sobre todo en el machine learning. En los buscadores en la web, como Google y algunos otros, también incorporan mucha tecnología de inteligencia artificial. En las redes sociales también encontramos muchas aplicaciones o un uso amplio de estos algoritmos o de estas tecnologías. Bueno, también otra aplicación son los modelos para la predicción de cómo se comportan los valores en los mercados de valores, análisis de texto, etcétera. O sea, hay muchísimas aplicaciones, ya es bastante difundido la tecnología, ¿no? Se aplica ampliamente, ¿no? Sobre todo en últimos 2 años, 2022 para acá, pues ha habido un crecimiento pues bastante importante que todos hemos notado. También como ejemplos en el ámbito en la industria, algunos ejemplos de aplicaciones, por ejemplo, tenemos una de las muy comunes o para lo que se utilizan este tipo de herramientas para la detección de fraudes en procesos en donde se tratan de transacciones monetarias, pues siempre es importante
hacer una vigilancia de cómo se comportan ese tipo de operaciones monetarias. Y bueno, ahora podemos implementar algoritmos que se encarguen del reconocimiento de patrones y para la prevención de fraudes. Otra aplicación muy común, pues sí, muy común, es el credit scoring, que es como la evaluación del estatus crediticio de una cartera de clientes, ¿no? Podemos eh, programar una solución de Machine Learning para revisar una cartera crediticia en busca de patrones y detectar algunos patrones de comportamiento sobre las personas o sobre los créditos. Y una vez detectado, por ejemplo, retrasos en el pago o a lo mejor comportamientos crediticios favorables, pues ya podemos ir encontrando patrones y el algoritmo nos ayude a decidir qué estrategia comercial podemos aplicar sobre tal o cual grupo de, pues de personas según el comportamiento crediticio, ¿no? Aumento, por ejemplo, de líneas de crédito o aplicación de algunas estrategias de pago en el caso de que sí se requiera. Eh, por ejemplo, en las recomendaciones online, creo que, digo, eso, de las recomendaciones en línea es un caso muy curioso porque si bien no hay pruebas fehacientes de que las aplicaciones o nuestros teléfonos móviles nos escuchan directamente las conversaciones o el tema de lo que estemos hablando para después ofrecernos alguna promoción o algún producto cuando estemos navegando en Internet de nuestra computadora. O sea, no hay prueba fehaciente de que sí funcione, pero lo que sí se sabe que sucede es que analizan las aplicaciones de, por ejemplo, Facebook y otros sitios, Amazon, etcétera, sí analizan o se valen del análisis de nuestros comportamientos en Internet, pues para tratar de predecir nuestras necesidades o gustos sobre algún producto o servicio y nos los ofrecen, ¿no? Cada vez es sonado o escuchamos de que dices, oye, yo estaba hablando de que tenía ganas de salir de vacaciones y de pronto a la hora de navegar en mi computadora me comienzan a salir algunos anuncios, ¿no? De paquetes de vacaciones o algún producto relacionado con lo que yo estuve pensando o hablando durante el día. Lo más probable es que eh, pues la máquina o los algoritmos de análisis se han dado cuenta, ¿no? De que ya ha pasado algún tiempo que no salgo de vacaciones y seguramente como en años anteriores, pues las esté planificando, ¿no? En alguna temporada u otra. Bien. Entonces, bueno, habiendo hablado un poco sobre las aplicaciones que se tienen de esta tecnología, como hemos visto, pues es bastante distribuida o ya casi omnipresente, ¿no? En nuestros días. Entonces vamos a hablar ahora sobre conceptos básicos para el Machine Learning, ya entrando un poco más en materia de cómo funcionan estas herramientas dentro de nuestra aplicación ACL Analytics. Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco sobre lo que es un algoritmo, vale la pena repasarlo o detallarlo un poco, ¿no? Porque es un concepto importante. Nos dicen aquí que un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas, secuenciales y finitas para resolver un problema o realizar alguna tarea específica. Los algoritmos se utilizan en la programación para guiar a la computadora o a las computadoras en la realización de tareas y resolución de problemas. Entonces, eh, de manera resumida, ¿no? Un algoritmo no es otra cosa o es un símil a una receta para lograr un objetivo, ¿no? Una serie de pasos ordenados cuya finalidad es resolver un problema, ¿no? O cumplir con una tarea específica. Y podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en una receta de cocina que nos dice, ¿no? Primero tenemos que tener los ingredientes, prepararlos, no sé, cortarlos, o primero lavarlos, luego cortarlos. Y así nos lleva la receta por una serie de pasos hasta finalmente nosotros obtener el resultado, que es pues, una comida ya preparada. Entonces, es algo muy similar aquí respecto a los procesos que podemos implementar y resolver con una computadora, pues siempre vamos a necesitar previamente un algoritmo, una serie de pasos que debemos de cumplir para resolver un problema o una tarea específica. Y aquí en la captura les colocamos un script muy cortito, ¿no? De ACL Analytics, en donde nosotros, conociendo nuestro proceso o la tarea que queremos resolver, vamos implementando esa receta o algoritmo paso a paso con los comandos de la herramienta de ACL Analytics para finalmente obtener pues un resultado, ¿no? Entonces, eso es un algoritmo, una serie de pasos ordenados.
para resolver un problema. Bueno, y los algoritmos los hay de muchos tipos, entre ellos, pues, los de Machine Learning, que vamos a ver a continuación. Dentro del aprendizaje automático o Machine Learning tenemos dos divisiones importantes de este tipo de herramientas, ¿no? De inteligencia artificial o aprendizaje automático. Recuerden que eh, el aprendizaje automático es una parte, ¿no? de la inteligencia artificial. Entonces, reconocemos principalmente dos grupos de algoritmos, ¿no? El primer grupo es el que describimos aquí a continuación, que es el aprendizaje supervisado. Y este tipo de algoritmos es una técnica o son técnicas de aprendizaje automático en las que el modelo se entrena utilizando datos etiquetados previamente. Entiéndanse, datos etiquetados como información procesada o información ya lista para su uso. Luego nos dicen aquí que el aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento consisten en entradas, o sea, características o atributos, y salidas, que serían etiquetas o respuestas esperadas. Entonces, bueno, resumiendo esta parte, de lo que se trata el aprendizaje supervisado es, una vez de que nosotros tenemos un conjunto de datos ya procesados, es decir, datos ya resueltos, estos datos nosotros se los vamos a entregar a nuestro algoritmo de Machine Learning, en específico en este caso de aprendizaje supervisado, para que comience a aprender sobre las características de esos datos que nosotros ya tenemos listos, ¿no? Que de alguna manera nosotros hemos procesado con anterioridad. Aquí un ejemplo ilustrativo del que podemos hablar es, por ejemplo, en los algoritmos de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, aquellos algoritmos que se pueden utilizar para discernir entre objetos, por ejemplo, objetos y personas, ¿no? Entonces, para nosotros crear un modelo que nos pueda decir si en una imagen lo que se muestra es un objeto o una persona, nosotros previamente a ese algoritmo de aprendizaje automático necesitamos, pues, enseñarle a distinguir de un objeto y una persona. Entonces, para ello, lo que vamos a necesitar de primera instancia es un conjunto de imágenes eh, de un cierto tamaño, o sea, una cierta cantidad de imágenes ya procesadas, es decir, que en imágenes ya etiquetadas, en donde, por ejemplo, tenemos una imagen donde aparece una persona, la etiqueta de esa imagen le vamos a colocar persona. Y otro tanto de imágenes en donde existan objetos, y esas fotografías donde hay objetos ya vendrán procesadas o etiquetadas con el, con el nombre o más bien con la etiqueta de objeto. Una vez de que nosotros tenemos esa colección de datos ya procesados o información, nosotros se las vamos a presentar a nuestro algoritmo de aprendizaje automático, el cual a través de los algoritmos que tiene implementados comenzará a hacer la abstracción de las características que encuentre en las diversas imágenes, de tal manera que una vez logrado ese entrenamiento, la máquina será capaz, o el algoritmo, o nuestro software, o programa o implementación, será capaz de partir de una imagen, distinguir si en esa imagen se encuentra una persona o un objeto, ¿no? Parecería de cierta manera algo pues de inicio como magia, pero no hay nada mágico detrás de ello, sino simplemente pues algoritmos y matemática pura aplicada dentro de estas herramientas. Entonces, según lo que hemos comentado aquí, el aprendizaje supervisado siempre va a requerir para el entrenamiento del modelo, es decir, para que nuestro modelo pueda aprender, lo que va a necesitar es un conjunto de datos ya procesados, es decir, información, hacer de la naturaleza que a nosotros nos interesa para nuestros fines, ¿no? Que va a ser útil. En el ejemplo que les menciono, pues son imágenes, ¿no? Distinguir, por ejemplo, personas de objetos. Aquí en esta pequeña ilustración o esquema gráfico que agregamos aquí, lo que tenemos es un conjunto de figurillas en donde ya cada una de estas figurillas está clasificada en algún grupo. Por ejemplo, algunos serán rectángulos, otros serán círculos, otros serán triángulos y hexágonos, ¿no? Esta es una versión muy simplificada, ¿no? De cómo se le entregan los datos para el entrenamiento a nuestro modelo, pero pues esencialmente sigue la misma lógica, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este conjunto de datos procesados, se los entregamos como una entrada a nuestro algoritmo de aprendizaje automático, y una vez de que el entrenamiento concluye, entonces nosotros vamos a obtener un modelo
en el cual ya se van a encontrar esa abstracción de reglas que le van a permitir a nuestro algoritmo, a nuestro modelo que hemos generado, pues distinguir en qué categoría se encuentra las siguientes figuras que nosotros le vamos a presentar. Ya a la hora de utilizar nuestro modelo, pues nosotros ya no tenemos etiquetas, o sea, estos datos ya no están procesados, es decir, serán datos en crudo que le vamos a presentar, y la tarea del modelo, según lo que ha aprendido de los datos, pues será a darnos en este caso, una clasificación, ¿no? Si la figurilla que le hemos dado de entrada será un triángulo o un círculo, ¿no? Entonces, serían más o menos, pues, de manera esquematizada y simple, las etapas por las que debe de pasar un algoritmo de aprendizaje automático para generarnos un modelo, y a partir de nosotros poder utilizarlo para hacer predicciones, ¿no? Sobre qué tipo o en qué categoría pertenecen los datos los que le estamos presentando. Bien. Entonces, eso es en cuanto al aprendizaje supervisado. Su característica principal es que vamos a necesitar de datos procesados para entrenar nuestro modelo, y a partir de ello que nos pueda ayudar o ser útil en la resolución de las tareas que nosotros pues queremos resolver o llevar a cabo. El otro grupo de algoritmos son aquellos que se les denomina aprendizaje no supervisado. Y en esta técnica de aprendizaje automático, al modelo se entrena, o más bien, bueno, sí, aquí dice se entrena, pero realmente no requiere de un entrenamiento previo, sino simplemente va a trabajar sobre los datos en crudo, por así decirlo. O sea, no necesitamos que nuestros datos estén previamente procesados para que nuestro algoritmo pueda abstraer características sobre pues, el conjunto de datos que le estamos presentando. Entonces, la principal diferencia o característica de este tipo de aprendizaje no supervisado es que no necesitamos un reprocesamiento de los datos. Y aquí en este pequeño ejemplo, nosotros le estamos dando que como entrada a nuestro modelo o algoritmo, un conjunto de frutas, ¿no? Aquí lo vemos en el cuadrito de la izquierda, que para nosotros es muy sencillo. De un vistazo, pues sabemos que son dos categorías de objetos o de frutas, ¿no? Son manzanas y sandías. Pero pues a la máquina no tiene, digamos que de inicio, pues no tiene las abstracciones como nosotros las tenemos. Es decir, nosotros ya estamos entrenados, ¿no? La máquina es simplemente un modelo, ¿no? Pero cuando nosotros le entregamos esta información, la máquina es capaz, de acuerdo a las características de los datos, de distinguir entre estas dos categorías. Es decir, a través de los algoritmos que implementa, va a ser capaz de distinguir, ¿no? Que en el conjunto de datos que nosotros le hemos entregado como entrada, existen dos categorías perfectamente distinguibles, ¿no? Y entonces nos entrega a la salida agrupaciones de los datos, ¿no? En este caso, dos categorías. La fila de arriba, que sería la categoría de manzanas, y la fila de abajo, ha encontrado que es estadísticamente diferente del otro grupo, ¿no? En este caso, pues solamente tenemos dos, y perfectamente es capaz de reconocer a través de sus características que hay dos grupos que están diferenciados. Y digo estadísticamente diferentes porque pues los algoritmos de Machine Learning, ya sean supervisados, de aprendizaje supervisado o no supervisado, pues se basan en, este, en las matemáticas de la probabilidad y la estadística. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dentro también del aprendizaje no supervisado, tenemos otras dos principales categorías, una que se llama análisis de clúster y otra que se llama reducción de dimensionalidad. En el caso de nuestra herramienta de ACL Analytics, la implementación que se tiene actualmente es sobre el análisis de clusters análisis de clúster o clustering, la cual es una de las herramientas más potentes y más veloces que existen, ¿no? Y también de las más utilizadas. Entonces, esa es la razón, ¿no? Por la cual solamente, o por lo menos en la versión actual, en la parte de clustering o la implementación de clustering se utiliza, de aprendizaje no supervisado, se utiliza el clustering. Y bueno, y de clustering es en lo que vamos a hablar de aquí en adelante, ¿no? La parte clustering, que es la parte de aprendizaje no supervisado, es la que veremos ahora. La parte del aprendizaje supervisado tendremos más adelante una sesión
para verla, dado que pues es, digamos, un poco más la utilización o los detalles que hay que conocer para utilizar efectivamente las herramientas del aprendizaje supervisado, pues son un poco más, tienen un poco más de detalle, ¿no? El aprendizaje no supervisado, digamos que es más veloz tanto en su configuración como en su uso, y eso es en lo que nos enfocaremos ahora. Ahora, el clustering o agrupamiento, que cluster en inglés es como grupo, clustering, también lo traducimos como agrupamiento, es una técnica de aprendizaje automático no supervisado en la que un modelo se utiliza para dividir un conjunto de datos en grupos o clusters, ¿no? Es decir, vamos a encontrar dentro del conjunto de datos que nosotros le vamos a entregar al algoritmo para analizar, vamos a encontrar los grupos, y esas agrupaciones van a estar basadas en las características de esos datos por aquellos que sean similares, como en el ejemplo aquí que veíamos, ¿no? De que tenemos un conjunto de datos que, de acuerdo a sus características, lo podemos diferenciar en dos grupos, ¿no? En manzanas y melones, pero pues aplica prácticamente para cualquier clase de conjunto de datos del que nosotros dispongamos o que necesitamos desarrollar algún tipo de análisis. Aquí en esta figura, que está aquí del lado derecho, estos puntos de colores que se ven aquí representan una ubicación geográfica de un inmueble, es decir, de un departamento o casa en una región de los Estados Unidos, ¿no? En la tabla original de los datos, que representa cada uno de estos puntos, se registran diferentes características de dicha propiedad. Por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados que ocupa la propiedad, número de habitaciones, cantidad de baños, la ubicación geográfica, que es finalmente lo que vemos aquí en este cuadrito, que es la ubicación en un punto geográfico, etcétera. Es decir, aquí en la representación gráfica no vemos nosotros todas las características de cada uno de los puntos, pero el algoritmo, digamos que en la tabla de datos que le entregamos al algoritmo, ahí se encuentra, ¿no? Aquí la imagen la utilizamos pues para simplificar, ¿no? Aquí lo que nosotros podemos ver o distinguir es una ubicación geográfica de cada uno de estos puntos. Incluso otros de la información de la tabla de datos original es también el precio comercial de cada una de esas propiedades. Entonces, cuando nosotros entregamos estos datos a nuestro algoritmo de clustering de aprendizaje no supervisado, lo que va a comenzar a hacer de manera iterativa es a buscar cuáles son, dentro de las características que tienen los datos, va a tratar de agrupar cada uno de esos registros junto con los que tengan mayor similitud con ellos. Entonces, aquí lo que la ilustración o la animación quiere decir es que esos grupos de colores que tenemos, rojo, verde, azul, morado, naranja y café, cada uno de esos colores representa un grupo. Entonces, conforme el análisis se va ejecutando, lo que el algoritmo hace es ir acotando o ir acomodando cada uno de esas propiedades en un grupo junto con los que tengan características similares. Por ejemplo, puede ser que eh, la característica que tiene mayor peso en esta agrupación de las propiedades sea el costo, ¿no? El costo de la propiedad. Entonces, aquí lo que podemos ir concluyendo es que cada uno de estos grupos en colores, que también gráficamente están divididos por los trazos que se ven aquí, finalmente las propiedades van a quedar agrupadas por características similares, como por ejemplo el costo o el tipo de barrio en el que se encuentren. Eh, para este tipo de algoritmos de clustering existen pues diferentes, existen varios dentro de los que se han desarrollado para hacer clustering. La herramienta ACL Analytics implementa es un algoritmo que se llama K-means o K-medias, también en español nos podemos referir a él como las K-medias, que es un algoritmo para encontrar los grupos dentro de nuestros datos por características similares. Un poquito más adelante vamos a hacer una demostración o un pequeño ejercicio sobre la utilización de esta herramienta de clustering para que se vaya clarificando. De entrada, lo que nos debe de quedar claro ahora es que el clustering lo que hace es
encontrar o buscar y encontrar grupos de características similares dentro de nuestro conjunto de datos que queremos analizar. Uno de los usos más comunes de esto, o que siempre se utiliza como ejemplo para ilustrar la utilidad, es, por ejemplo, sobre un conjunto de datos acerca de ventas a los clientes, es hacer segmentación de clientes de acuerdo a las variables que nosotros tengamos disponibles en nuestros registros, ¿no? A lo mejor tenemos datos como registramos, ¿no? Que qué productos de nuestro catálogo son los que cada uno de nuestros clientes consume con mayor frecuencia. Entre nuestros datos podemos encontrar pues esos volúmenes de ventas a cada uno de nuestros clientes. Tenemos datos también del tipo de negocio que tienen nuestros clientes o qué tipo de clientes tenemos. Es decir, en nuestras bases de datos podemos tener o disponer de información que finalmente, aplicando este algoritmo de clustering, podemos irlos segmentando por características similares, y esta segmentación de clientes nos puede ayudar a diseñar estrategias comerciales, ¿no? Para mejorar nuestras ventas, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que se utilizan, más comunes, en los que se utiliza el agrupamiento o este algoritmo de clustering o de aprendizaje no supervisado. Bien, vamos a hablar un poco acerca del algoritmo K-means, porque es importante conocer algunos de los detalles para poder utilizar la herramienta de clustering en nuestra aplicación de ACL Analytics. Una cosa destacable aquí es saber qué es lo que significa la letra K en el nombre del algoritmo K-means. La K representa el número de agrupaciones que el algoritmo genera, y de hecho este es un parámetro muy importante porque el valor del K es un dato que nosotros debemos definir antes de utilizar nuestro algoritmo de clustering, ¿no? Es un valor que debemos determinar o conocer previo a la utilización del algoritmo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver cómo es que se utiliza. Y no significa otra cosa más que la cantidad de grupos que nosotros queremos obtener a partir de los datos que tendremos disponible o que queremos analizar. La otra parte del nombre del algoritmo, means, se refiere a la media estadística, que pues, en inglés es así, ¿no? La media estadística, así se le denomina, ¿no? Means o mean o media estadística. Y esto es importante porque esta media estadística también le conocemos como centroide en la aplicación de este tipo o en la aplicación del clustering o de este algoritmo de agrupamiento en ACL Analytics, ¿no? Si volvemos un poco aquí al gráfico que estábamos viendo, si observan, hay en cada uno de los grupos que se están definiendo aquí en esta animación, hay unas X oscuras para cada uno de los grupos de colores. Esa X que aparece aquí representa la media estadística de cada uno de los grupos. Si observan cada uno de los colores, por ejemplo, el color café tiene tu X que, conforme el algoritmo va definiendo a qué grupo pertenece cada uno de los datos, esa X se va moviendo hacia una posición que representa la media estadística de ese grupo en cuestión. Entonces, cada uno de los grupos que nosotros vamos a obtener tiene una media estadística que también se le conoce como centroide, y es el punto central de cada uno de los grupos que vamos a obtener. Entonces, la K representa la cantidad de grupos que nosotros queremos obtener a partir de los datos, y means o media significa la media estadística de cada uno de esos grupos que vamos a obtener. Muy bien, y ahora revisando un poco sobre nuestra aplicación de ACL Analytics, aquí tengo la aplicación, se los voy a mostrar. Permítanme un momento. Aquí está, ¿no? Digo, para que en nuestra aplicación de ACL Analytics tenemos un menú específico para las herramientas o comandos de Machine Learning o aprendizaje automático. Tenemos Train y Predict, pertenecen o son los que vamos a utilizar para generar modelos de aprendizaje supervisado, Train y Predict, es decir, son dos comandos que vamos a utilizar para desarrollar modelos de aprendizaje supervisado, es decir, ese es el tipo de aprendizaje que nos va a requerir que nosotros tengamos un conjunto de datos ya procesados, es decir, resueltos, para que a partir de esos datos, pues nuestro algoritmo aprenda las reglas de lo que se trata ese procesamiento de datos. Y el comando cluster, que aquí me aparece desactivado porque todavía no tengo datos
en mi proyecto, pero bueno, aquí lo podemos, es donde lo podemos encontrar, ¿no? Cluster. Y en la captura de pantalla vemos aquí pues la interfase de configuración de nuestro comando de agrupamiento cluster. Y bueno, como hemos venido viendo, hemos venido tratando, agrupa los registros en cluster según valores similares o características similares sobre uno o más campos numéricos. Esto es importante porque nosotros únicamente podemos aplicar o utilizar cluster sobre datos de tipo numéricos. Sin embargo, no estamos limitados a la cantidad de campos. Es decir, si nosotros tenemos 10, 15 o 20 columnas en nuestra tabla de datos de tipo numérico, no estamos limitados a una cantidad de columnas. Podemos utilizarlas todas, ¿no? O las que nosotros nos interese incluir en el análisis del agrupamiento, ¿no? Entonces, bueno, es, digamos, en términos generales, como está estructurada. Vean que aquí, como primer parámetro que nos pide es el valor K, que hablábamos hace un momento, que es la cantidad de grupos que nosotros vamos a querer utilizar. Y hay otros parámetros más que son importantes mencionar, pero lo vamos a ver ahorita a continuación. Una cosa importante, como les decía, es la preparación de los datos, dado que el algoritmo o el comando de cluster no lo podemos utilizar sobre otro tipo de dato que no sea numérico. Entonces, para ello, si nosotros tenemos algún dato que no esté en el formato numérico, existen algunas reglas o consideraciones que podemos aplicar para transformar esos datos de algún tipo diferente, convertirlos a un tipo numérico para poderlos utilizar en un análisis de agrupamiento o de clustering. De momento, no vamos a, por cuestiones de tiempo, no vamos a ahondar sobre esas, digamos, esas reglas básicas. Simplemente lo mencionamos, ¿no? Y otra consideración importante es que vamos a necesitar desarrollar un preprocesamiento sobre nuestros datos, sobre todo cuando la magnitud numérica entre las columnas que nosotros queremos agrupar nuestros datos son muy dispares, es decir, que la escala de la magnitud sea muy diferente, es decir, que tengamos, por ejemplo, valores muy pequeños o campos que tengan valores numéricos muy pequeños junto con valores numéricos muy grandes. Ese tipo de diferencias en las magnitudes nos pueden provocar algún sesgo dentro de nuestro análisis, y entonces es importante utilizar un preprocesamiento, que de hecho el mismo comando pues ya incluye una opción para preprocesar nuestros datos. Aquí en el rectángulo azul lo indicamos, ¿no? En donde están esas opciones. Y tenemos tres tipos de preprocesamiento. Uno que se llama Standardize, Scale to Unit Variance y ninguna. Estas son importantes porque tenemos que seleccionar la adecuada según los datos que queremos procesar. Y es muy simple decidir, ¿no? Vamos a utilizar estandarizar cuando nuestros datos que vamos a procesar en su mayoría son valores no iguales 0. Es decir, si en nuestros datos no hay muchos ceros, es decir, no existe una gran cantidad de valores en 0, vamos a utilizar Standardize. Sin embargo, si nosotros sabemos que algunas de nuestras columnas van a contener valores específicamente en 0, vamos a utilizar la otra opción, que es escalar. Si no tenemos variaciones importantes en cuanto a las magnitudes de los datos que vamos a procesar, pues podemos utilizar ninguno, es decir, que sean bastante uniformes en cuanto a magnitud. Nuestros datos, pues no va a haber, no va a ser necesario utilizar algún tipo de preprocesamiento. Y bien, les voy a mostrar un caso práctico guiado, o sea, se los voy a mostrar yo aquí rápidamente aquí en la aplicación directamente a manera de demostración, ¿no? Entonces, bien, tenemos aquí un pequeño ejercicio en donde vamos a hacer una agrupación por 2 dimensiones. Cuando estamos procesando datos, cuando hablamos de dimensiones, es otra manera de llamarle a las columnas de nuestras tablas. Ya ven que para nuestras tablas tenemos, se utilizan, o en en el análisis de datos, pues tienen varios nombres. Por ejemplo, campo, también se le llama a las columnas. Columnas, eso es uno de las denominaciones que tiene, y también dimensiones. También podemos referirnos a las columnas dentro de nuestras tablas como dimensiones. Entonces, aquí vamos a utilizar o vamos a hacer una agrupación, vamos a hacer clusters por 2 dimensiones, es decir,
por 2 columnas. Entonces tenemos que, en una empresa contamos con los datos del salario en función de la cantidad de años de experiencia y entonces vamos a identificar o nos piden identificar grupos dentro de esos datos que tenemos disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, miren, yo aquí tengo un proyecto vacío, voy a hacer una importación de esos datos sobre el salario de las personas en una organización o en una empresa. Entonces, aquí rápidamente voy a importar mis datos. Y voy a poner salario, salary one, y voy a guardar mi tabla, ¿no? Esto como usualmente ustedes lo trabajan en la aplicación. Aquí tenemos mi tabla salary one. Y no sé si está muy pequeño, si lo pueden ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Observemos que tenemos una tabla con un registro, con 30 registros, ¿verdad? O sea, son 30 datos, por ejemplo. En esta empresa tenemos que, para aquellas personas que tienen 1.1 años de experiencia, tenemos un salario de esta magnitud, ¿no? De 39,343, ¿no? Vamos a suponer que son en dólares americanos, ¿no? Entonces, vemos que con 1.3 años tenemos pues este nivel de salario, 1.5, y hay un comportamiento, pues, digamos que más o menos lineal sobre el salario y la cantidad de años. Lo podemos darle ¿cómo se dice? Una visualización gráfica de cómo es el comportamiento, ¿no? Aquí con el comando classify. Perdón, lo configuré mal. Vamos a hacerlo con classify. Tenemos los años de experiencia y vamos a seleccionar aquí el salario, ¿no? Vamos a cambiar el tipo de gráfico para que sea un poco más claro, a uno de líneas. Y aquí vemos, ¿no? Que es una tendencia, pues más o menos lineal, ¿no? Si podríamos hacer una regresión aquí y ver que es una tendencia lineal a la alza conforme la cantidad de años de experiencia va aumentando, ¿no? Vemos aquí más o menos entre los 3 y 4 años o 4.5 años, pues hay, digamos aquí vamos a llamarlo así, una anomalía, ¿no? Pero más o menos viéndolo así, vemos que hay una tendencia lineal sobre pues, lo que ganan las personas y la cantidad de años, que es más o menos un reflejo de lo que comúnmente vemos en la realidad, ¿no? Pero bueno, nuestra tarea aquí se va a tratar de generar o de aplicar nuestro comando cluster de aprendizaje automático no supervisado sobre nuestros datos. Entonces, mira, como ya tengo aquí una tabla con datos, una tabla cortita, vamos a nuestro menú de Machine Learning y seleccionamos nuestro comando cluster, que como lo hemos visto, nos pide algunos parámetros. El valor K, como les decía al inicio, este valor nosotros debemos de conocerlo con anticipación para desarrollar efectivamente un análisis de clustering. Existen varias técnicas que nosotros podemos aplicar para definir el valor óptimo de K. Se dice que el valor óptimo de K es aquel en el que los grupos son estadísticamente diferentes o lo suficientemente diferentes para poder ser agrupados. Y hay algunas técnicas para hacer esa definición que por cuestiones de tiempo no vamos a revisar en este momento. Sin embargo, les menciono que dentro del Script Hub, que es la herramienta de scripts preconstruidos de ACL Analytics, ya existen scripts preconfigurados para que nosotros podamos hacer la determinación óptimo del valor K sobre los datos que queremos analizar. Entonces, en este caso, yo ya tengo la tarea más o menos completada y sé que aquí el valor ideal sería el número 4. Es decir, no es contrario, sino partir de una, ¿no? Que en nuestro curso completo de Machine Learning es donde entramos en profundidad en estas técnicas, ¿no? Y esos scripts preconstruidos para determinar este valor de entrada. Por ahora vamos a decir que el valor 4 es óptimo de esta tabla pequeña de datos. Viene otro parámetro que dice el número máximo de iteraciones. Si recordarán en el gráfico que analizábamos en el material hace un ratito, teníamos aquí en el gráfico animado, tenemos, bueno, aquí vemos una evolución, perdón, una evolución de
cómo se van definiendo los grupos a lo largo del tiempo hasta que llegamos a la condición final y el algoritmo pues nos entrega el resultado de las agrupaciones. Bueno, esos pasos o esa cantidad de pasos o de iteraciones que vamos a indicarle a nuestro algoritmo que desarrolle, es a lo que se refiere este número. Es decir, cuántas cuántas veces vas a procesar los datos para obtener finalmente un resultado. Este número, por, digamos que determinada, viene en 500. Pudiéramos definir valor menor o mayor, pero eso siempre depende de la naturaleza de los datos, sobre todo el tamaño de la tabla. Para una tabla muy pequeña, pues nos da, digamos, 100 pasos, 500 pasos, no va a dar ningún problema. De igual manera, la determinación de este valor óptimo para este parámetro, pues bueno, existen técnicas y scripts preconstruidos para la definición. Por ahora, simplemente sepamos que este parámetro es configurable, es la cantidad de ciclos que va a desarrollar el algoritmo. Es importante limitarlo porque pudiéramos quedarnos en ponerlo muy alto o demasiado bajo y cualquiera de los dos extremos pues pudiera arrojarnos un resultado no óptimo, ¿no? O subóptimo. Este valor de inicialización es en términos generales, y este sí casi para cualquier de, de datos o tipo de tabla, el 10 nos va a funcionar bastante bien, que es como el arranque del algoritmo. Es un valor de arranque, entonces 10, rara vez lo vamos a cambiar. Y aquí están los datos, perdón, las opciones de preprocesamiento de las que hablábamos. Vamos a utilizar Standardize cuando sabemos que hay muy pocos ceros o no hay ceros en nuestros datos. Aquí esta tabla es muy cortita, entonces fácilmente podemos recorrer los 30 registros y saber que en estos datos pues no existen ceros o valores de campo en ceros. Entonces vamos a utilizar estandarizar. En el caso contrario de que sí existieran, pues utilizaremos el escalamiento a varianza unitaria. Pero en este caso aplica nuestro preprocesamiento estandarizar. Y luego, como es común en los comandos de nuestra aplicación de ACL Analytics, vamos a seleccionar sobre qué campos queremos trabajar. Decíamos de inicio que vamos a hacer una agrupación por 2 dimensiones. Recuerden que dimensiones es una manera también de llamar a las columnas en una tabla de datos, como la que nosotros tenemos. Entonces, aquí yo voy a seleccionar ambos. Y también en la parte de otros campos voy a seleccionar los 2 que estoy utilizando para el agrupamiento. Esto es importante, seleccionar los otros campos para el resultado final, porque los datos sobre los que nosotros vamos a hacer agrupamiento van a sufrir una transformación y no van a ser reconocibles a los valores originales. Por eso es importante agregar las columnas que vamos a preprocesar, o si son muchas, únicamente algún campo que sea clave, ¿no? Que nos permita identificar el valor original en las transformaciones. Ahorita lo vamos a ver, porque digo que los campos sobre los que vamos a hacer clustering sufren una transformación debido al preprocesamiento. Entonces, yo aquí en esta parte voy a llamar a mi tabla resultado un grupos, un nombre muy genérico, ¿verdad? Y le voy a dar aquí en mi OK. Y mi algoritmo va a comenzar a trabajar y ahí ha finalizado, ¿no? Es realmente los algoritmos de aprendizaje no supervisado como cluster, en este caso son muy veloces, muy veloces, comparativamente con los de aprendizaje supervisado, ¿no? Muy bien, entonces obtengo aquí mi tabla de los grupos. Si observan, tengo aquí esta columna que se llama Years Experience, que es el nombre de mi campo original. Esta es mi tabla original. Tengo 2 campos, Year Experience y Salary. En la tabla de resultado obtengo nuevamente Years y Salary, pero si observan dice escalado por el preprocesamiento que nosotros hemos utilizado, y los valores que ahora se muestran son debidos a la transformación del preprocesamiento. Por eso es que yo le indico al algoritmo, o perdón, al comando, que necesito que en los otros campos también me incluya pues las columnas originales, ¿no? Para que yo pueda reconocer que esta fila, o más bien esta fila, pues pertenece a los años de experiencia 4.1 y el nivel de salario de 57,081, ¿no? Ahora, otra cosa importante destacar de un resultado como este es que los primeros campos, perdón, los primeros registros tienen en la columna cluster, que es una de las columnas que genera mi algoritmo, tienen estos valores de C0, 1, 2, 3 y 4. Y de hecho aquí yo cometí un error porque
no ajusté la cantidad de clusters al número 4, que es el nivel óptimo. Como cerré la ventanita, ya no lo volví a regenerar. Pero lo importante aquí de ver es que el algoritmo nos va a generar, además de las columnas originales, nos va a generar otras dos columnas, una que se llama cluster y otra que se llama distancia. Entonces, todos aquellos que tengan un valor de C y un número, o sea, siempre empieza en 0, C0, C1, C2, hasta el último grupo, siempre vamos a tener digamos que estos registros, ¿no? Y un valor de distancia en 0 para esos primeros registros. Esta C significa que son datos del centroide, es decir, C0 es el centroide del primer grupo o grupo 0. C1 es el centroide del grupo 1 y así sucesivamente. Entonces, vean que estos registros pertenecen a la ubicación del centroide, que si recordarán de lo que explicamos hace un ratito, el centroide representa la media estadística de los grupos que o más bien que el algoritmo está encontrando dentro de los datos. Como lo veíamos aquí en la animación hace un ratito, esas C0 hasta el último grupo serían o vienen representando la ubicación de estas X, ¿no? Que son los centros de cada uno de los grupos, que realmente no representan un punto dentro de los datos, sino es simplemente un valor estadístico, ¿no? Entonces, siempre al inicio vamos a tener esos valores, ¿no? En este caso, yo olvidé cambiar el valor de los clusters a 4, que dijimos que era el valor óptimo, y se quedó en 8. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es repetir el comando aquí, pero voy a hacer la corrección, que en lugar de 8, que es el número predeterminado, voy a colocar 4, ¿no? Y es a seleccionar nuevamente los mismos campos, y aquí le voy a poner el nombre de salary 2. Salary 2, ¿no? Tengo abierta la tabla. Ahí está. Entonces, vean, aquí yo ya solicité únicamente 4 clusters y aquí los tengo, ¿no? El centroide 0, centroide 1, centroide 2 y centroide 3. A partir del último centroide ya comienzan los datos en sí originales con su agrupamiento. Y ya comienzan, por ejemplo, 0, grupo 0, que es lo que representa este 0 aquí, el grupo 1, el grupo 2, perdón, un grupo 2 y el grupo 3. Entonces vean que cada uno de los datos, que serían los años de experiencia contra el salario, me los va acotando o me los va clasificando en los diversos grupos que yo solicité, en este caso 4 grupos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el significado del agrupamiento? Pues bueno, no hay una mejor manera que hacerlo de manera gráfica. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es exportar estos datos a mi herramienta de resultados en una que yo ya tengo preparada para esto. Y que, bueno, de hecho, por cuestión de tiempo, como yo ya la tengo lista, se los voy a mostrar aquí en directamente en mi módulo de resultados, que ustedes también ya conocen, ¿no? Entonces, vean aquí que tengo mi tabla de datos. Aquí tengo los clusters, o sea, por ejemplo, grupo 0, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, los 4. Y pues los valores. Entonces, vean aquí que graficado, esta sería una gráfica muy similar a la que vimos al inicio, que les mostraba aquí con el comando classify, pero de lo que se diferencia aquí es que ya lo podemos ver en colores según el grupo al que pertenece cada uno de los datos. Miren, tenemos en azul el grupo 0, en un color naranja o amarillo, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, como nosotros estamos agrupando por 2 dimensiones, es decir, por la dimensión de salario y años de experiencia, nosotros podemos encontrar cuáles son los registros que, de acuerdo a esas 2 características, salario y cantidad de años de experiencia, podemos encontrar dentro de nuestros datos. Por ejemplo, el grupo 0 serían aquellos, si yo selecciono, perdón, aquí doble clic para que me encuentre únicamente, aquí yo puedo encontrar pues todos aquellos que son muy similares entre ellos respecto al universo de datos de la tabla, ¿no? Que en este caso es una tabla cortita. Entonces podemos ver que todas aquellas personas que se encuentran más o menos en este rango, entre los, vamos a decir, entre los 53,000 a
$70,000, más o menos a $70,000, pertenecen a un grupo que tienen, pues también, bueno, ese rango de salario y entre más o menos entre 2 años y medio y un poco más de 5 años de experiencia. Son, pues, la primera agrupación que ha encontrado el algoritmo, ¿no? Y sucesivamente así, por ejemplo, el grupo 1 es el que me clasifica, perdón, como el grupo con los valores, niveles de salario más altos, como también el nivel de experiencia, pues, en años mayor. Observen también que no necesariamente el algoritmo encuentra en orden. Nosotros usualmente diríamos, bueno, el grupo 0, pues tendría que ser el primero en la escala, el grupo 1, el que sigue, y así sucesivamente, pero no necesariamente tendrá que ser así. Es decir, el algoritmo decide, esa sí es una decisión automática que el algoritmo hace, pero eso es debido a que el algoritmo previamente no tiene idea, por así decirlo, de la naturaleza, pues de los datos. Esto es más bien una designación automática, pero una vez de que nosotros lo graficamos o lo analizamos de manera ya sea gráfica o tabular, pues podemos identificar, ¿no? Cuáles son los grupos, ¿no? Aquí nos ayudamos de los diferentes colores o del uso de los colores para distinguir, ¿no? En dónde comienza y dónde terminan los grupos basados en los niveles de experiencia. Por ejemplo, aquí podemos ver que el grupo más numeroso, pues sería el grupo azul, ¿no? Que si queremos ver, a lo mejor tenemos la duda, oye, ¿cuántos son? Pues simplemente nos vamos aquí a nuestra tabla, veíamos que ese grupo es el azul pertenece al grupo 0, y entonces podemos decir, mira, quiero únicamente el grupo 0, y ya nos dice, ¿no? Que tiene 12 elementos. Pudiéramos hacer un resumen para, vamos a excluir los centroides porque no son parte de los datos, sino simplemente una referencia estadística. Si hacemos un resumen en pantalla únicamente por el clúster, y ya podemos ver, ¿no? Que efectivamente el número 12 es el que concentra, perdón, el clúster número 0 es el que concentra una mayor cantidad de elementos, ¿no? Digamos que son los que estadísticamente se encuentran pues más cercanos y que es fácil observarlo aquí en nuestro gráfico. Efectivamente, ¿no? Podemos ver que entre ellos pues son más cercanos, ¿no? Y es así de una manera, en un ejercicio rápido y sencillo, en cómo nosotros podemos utilizar rápidamente nuestro algoritmo, perdón, nuestro comando de clustering. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, aquí concluimos esta parte demostrativa y vamos entonces a continuar con un caso práctico. Bueno, sin antes, eh, aquí tenemos se les va a enviar, tengo entendido que se les va a hacer llegar aquí por el Teams una encuesta de salida, para que nos apoyen ahí con sus comentarios, bueno, con sus respuestas. Nos ayuda a nosotros a mejorar la calidad de estas presentaciones. ¿De acuerdo? No sé, Carla, si se va a distribuir la encuesta por aquí, por el mismo Teams. Ah, sí, veo que ahí les ha enviado, ¿no? Entonces, es rápidamente no les tomará más de 2 minutos en lo que ustedes revisan la encuesta. Pues aquí rápidamente les presentamos ahí en el temario del curso completo de Machine Learning, pues ahondamos más en los temas, en detalles más profundos acerca de la utilización y el uso óptimo o la configuración óptima de los comandos de Machine Learning que tenemos disponibles en la herramienta. Como al inicio les comentábamos o veíamos por ahí en el gráfico del taller del día de hoy. Si requieren mayor información, pues está disponible el correo de hola@krm.mx. Muy bien. Entonces, para quienes gusten, para seguir, hacer digamos, un desarrollo práctico del siguiente ejercicio, les vamos a compartir un archivo de datos para un siguiente ejercicio del cual les comienzo a dar contexto, ¿no? En este siguiente ejercicio práctico, les compartiré una tabla de datos, que es una tabla bastante más grande de la que revisamos en la demostración anterior,
Y en esta tabla de datos lo que tenemos es un conjunto de parámetros que se refieren a un grupo, pues, grande de vehículos, eh, automotores. Miren, aquí yo ya tengo la tabla importada en mi ACL Analytics. Entonces, lo que quiero que vean así de primera instancia es que estos datos pertenecen a las características de ciertos modelos de ciertas marcas de automóviles de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos una columna que nos describe el tipo de combustible. Está codificado en unas letras X, Z, digamos que son diferentes tipos de combustible, como gasolina, gasolina premium, diésel o gas natural. De momento no es muy relevante esta columna. Lo que quiero que observen es que tenemos diferentes marcas de coches, los modelos de los autos. De hecho, es bastante variada la cantidad de marcas que tenemos aquí. Bien, rápidamente vamos a hacer un resumir, nomás para que nos demos una idea de que aquí disponemos de datos este, de diferentes marcas de vehículos, de muchas marcas. Por ejemplo, tenemos Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley, muchas marcas de las que son conocidas y que existen en el mercado, ¿no? De vehículos automotores. Entonces, tenemos también em, el modelo, datos del modelo, por ejemplo, no sé, de Audi, el A4, muchos modelos de diferentes marcas y no solamente de marcas premium. Por ejemplo, aquí tenemos un Cavalier, un Camaro, y sucesivamente tipos, más datos o más parametrización acerca del vehículo. Por ejemplo, el tipo de transmisión que es, cuál es la clase de vehículo, si es un compacto, una pick-up, es decir, una camioneta de trabajo. Y bueno, y lo que nos va a interesar más aquí es el siguiente conjunto. Bueno, miren, y también el año en el que salió o se vendió ese modelo, ¿no? También tenemos aquí del año 2000 hasta el año 2022. Lo que nos interesa aquí más son estas otras columnas, que son características de los motores de cada uno de estos vehículos, y se los explico rápidamente. Esta columna representa el gasto de combustible por cada 100 kilómetros recorridos, y dice comp aquí al principio porque es como una combinación entre una combinación entre el gasto en carretera y gasto en ciudad, 55% y 45%, ¿no? Es decir, los 100 kilómetros, el 45% se hizo en carretera, el 55% de esos kilómetros en ciudad. Se refiere a este mismo parámetro, nada más que en millas por galón. Serían litros por cada 100 kilómetros recorridos, la cantidad de cilindros de los motores, es decir, que esta lista de vehículos son motores de combustión. No se incluyen eléctricos, sin embargo, sí existen algunos híbridos por ahí en el listado. Tenemos esta columna que dice emisiones. Esto representa la cantidad de emisiones de carbono por cada kilómetro recorrido, es decir, que en específico este vehículo de este registro tiene una producción o una emisión más bien de 202 gramos de carbono por cada kilómetro recorrido. Tenemos un parámetro que representa el tamaño del motor en litros, un valor nominal del consumo de combustible por cada 100 kilómetros, que es, digamos, que el consumo que viene etiquetado en el manual del vehículo, un consumo de litros por cada 100 kilómetros únicamente en carretera, ¿no? Es decir, es una medición únicamente sobre carretera, ya en que los consumos son distintos, ¿no? Según las condiciones de manejo. Entonces, vamos a utilizar estas variables. Digo, vamos a obviar la de esta, que es el millas por galón. Lo vamos a obviar porque vamos a utilizar esta otra dimensión o esta otra variable o columna, ¿no? Entonces vamos a obviar esta, pero todas las demás las vamos a utilizar, y vamos a obviar también el año, ¿no? Por cuestión para que sea un poco más simple, y vamos a ver qué resultados interesantes tenemos. No sé, Carla, si me puedes habilitar, por favor, aquí en el chat para poderles compartir esta Sí, tabla de datos sí, ya la para puedes que compartir la aquí por el puedan. chat. Ya está Ok, habilitado. entonces permítanme un momento para compartírselas, ¿no? Ese archivo de
de datos y puedan ustedes ya sea ir siguiéndome o desarrollar el ejercicio un poco más adelante cuando ustedes gusten. No me lo permite, Carla, trato de hacerlo, pero no. ¿Podrías revisarlo, por favor? Mientras les Sí, sigo mostrando aquí lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vámonos a nuestro si menú gustas, de... puedes compartírmelo y yo se los adjunto. Es nada más arrastrar el archivo aquí en el mensaje. Ok, entonces permíteme y comparto ese archivo. Denme un momento para hacerle llegar la información a Carla y que ella se los pueda colocar aquí. Listo, mira, ahí te lo he enviado. Es un archivo de tipo CSV, es decir, es un archivo de datos delimitado que es muy sencillo de importar. Digo, perdón, es un archivo de Excel. Es un archivo de Excel muy sencillo de importar aquí en nuestro ACL Analytics, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tengan importados, así tal cual, no es necesario hacer ningún cambio, ustedes nada más le dan siguiente, siguiente, siguiente al asistente de importación. No es necesario, lo hace automáticamente en el tipo de dato correcto, ¿no? Entonces, una vez que tienen ustedes aquí ya importada su información en su proyecto, nos vamos a Machine Learning y a nuestro comando de cluster. Entonces, aquí el parámetro, este es un parámetro que yo ya tengo, digamos que calculado, el parámetro de la cantidad de clusters o el valor. Para la K o para el valor K de nuestro comando va a ser de 10, los que vamos a obtener a partir de los que vamos a utilizar. Como yo sé que, o como lo veo, ¿no? Cuando lo revisábamos, todas estas variables, no hay valores en cero, es decir, no tenemos gastos de combustible de cero, ni cero cilindros, ni cero emisiones, dado que todos nuestros vehículos pues, son de combustión. Entonces, sabemos que no existen valores o muchos valores en cero en nuestros parámetros o nuestros campos de nuestra tabla, entonces vamos a utilizar este valor de Standardize. El de valor lo vamos a dejar así, digo, 500 suficientes y no son para este análisis de agrupamiento. A continuación, lo que vamos a hacer es seleccionar todos aquellos parámetros que comentamos hace un momento. Si observan, aquí no tengo yo datos del marca, modelo, etcétera, porque recuerden que este comando únicamente trabaja con datos de tipo numérico. Entonces, básicamente los vamos a utilizar todos, los que tenemos aquí disponibles. Solamente vamos a excluir el año del vehículo y el gasto combinado de en millas por galón, ¿no? Porque ya tenemos el parámetro de litros por cada 100 kilómetros. Entonces, digamos que este parámetro es el mismo, simplemente que están en unidades diferentes, ¿no? Entonces, el año y las millas por galón o el combinado de millas por galón es lo único que vamos a omitir, ¿no? Dentro de las variables o columnas que vamos a utilizar para el análisis de clustering. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar aquí un OK para que se seleccionen los campos con los que yo quiero trabajar, ¿no? O con mi algoritmo, perdón, bueno, sí, algoritmo o comando de Machine Learning Cluster trabaje. Ahora, sobre los otros campos, pues aquí sí yo voy a escoger los que hacen referencia a las características. Por ejemplo, el fabricante. Aquí sí tengo libertad para elegir pues las columnas que estén en formato, por ejemplo, de carácter o en algún otro formato. Estas no participan en el agrupamiento, simplemente las agrego por referencia, ¿no? Para poder ubicar, una vez finalizado el análisis, pues de qué vehículo se trata en el resultado. Entonces, voy a seleccionar el fabricante, el modelo, transmisión, clase de vehículo y bueno, y las variables también que yo seleccioné para el clustering, ¿no? Entonces, son las mismas variables de clustering, de hecho, y voy a agregar también las del año. Y voy a omitir también las de millas por galón, que pues ya tenemos el dato del consumo en litros por cada 100 kilómetros, ¿no? Tanto en el combinado como en carretera. Y bueno, aquí me falta fuel consumption, que es el valor nominal, ¿no? El valor con el que se vende el vehículo, que ya saben que
es un valor de referencia. Nunca, siempre que compramos un auto de combustión, nunca nos da ese rendimiento. Es simplemente un valor de referencia que el fabricante le coloca. Pues, una vez seleccionados los campos, ¿sí? a mi tabla de resultados, que así como lo hicimos, se los mostré en el ejercicio anterior, lo voy a colocar aquí como nombre de grupos, ¿no? Digo, dado que pues no tengo más datos, ¿no? Entonces grupos es genérico y funcionará para esta ocasión. Entonces, bien, ya tengo parametrizado mi comando y voy a proceder a darle clic en OK y a esperar a que el análisis concluya. Es bastante rápido, miren. Mi tabla es de 22.566 registros, es decir, que son datos de 22.556 vehículos. Y así de rápido, ¿no? Me entrega los 10 grupos que yo le perdí. ¿Cómo sé ahora que son 10 grupos y que no me equivoqué como en el ejercicio anterior? Pues bueno, es que vean que aquí los primeros registros de la tabla de resultados hacen referencia a los centroides de mis grupos, ¿no? Entonces vean que vamos desde el centroide C0 hasta el centroide C9, es decir, son 10 centroides. Por tanto, pues tengo 10 grupos dentro de mi tabla de datos. Y recordemos que el orden de los grupos, es decir, a quién le agrego el grupo 0 o a quiénes, va a depender únicamente pues del agrupamiento por las variables que yo haya seleccionado. No es un orden, digamos, muy específico, es, digamos, una asignación automática. Entonces no vamos a preocuparnos mucho por eso. Y entonces, a continuación, vamos a hacer un pequeño análisis gráfico aquí mismo en nuestra aplicación. Miren, como estos centroides realmente no representan datos dentro de mi universo de datos, o sea, es decir, dentro de mis datos de vehículos, los voy a excluir para que no me generen ruido en el gráfico que voy a generar a continuación. Entonces, simplemente selecciono los 10 centroides y le voy a poner aquí que los quiero excluir, ¿no? Porque me deje únicamente los datos del vehículo. Entonces voy a seleccionar la columna cluster y luego me voy a ir y a analizar al comando clasificar. Digo, perdón, sí es clasificar, pero lo tengo que configurar. Clasificar sobre el comando, sobre la columna cluster y le voy a pedir que la salida sea por un grafiquito. Aquí en OK, me genera un gráfico, voy a cambiar el tipo para que sea un poco más claro, ¿no? Y entonces, miren, ¿cómo interpretamos este gráfico? Aquí únicamente lo que estamos viendo es la cantidad de registros o la cantidad de vehículos que quedaron dentro de cada uno de los grupos. Por ejemplo, si yo le doy doble clic aquí, me filtra por el clúster, por todos aquellos que pertenecen al clúster 0, ¿no? Y aquí yo veo en la base la cantidad de registros, ¿no? Que en el grupo 0 existen 2.958 vehículos del total de los 22.566. Entonces, esa es la manera en que vamos a interpretar este gráfico, ¿no? Cada uno de cuántos vehículos quedaron agrupados en cada uno de estos clústeres, ¿no? En el clúster 0 ya vimos cuántos son, podemos saberlo en el clúster 1, clúster 2 y así sucesivamente. Tenemos que ver el clúster 3 es el que se lleva pues la mayor cantidad, ¿no? O el que tiene mayor cantidad de vehículos agrupados, ¿no? Entonces vemos que de pronto pues algún grupo tendrá más y por ejemplo el grupo 7 aquí pues tiene bastantes menos, ¿no? Digamos, aquí podemos ver claramente que el grupo 7 es el que agrupa la menor cantidad de vehículos. Entonces vamos a explorar un poco las características de estos grupos y por qué el algoritmo pues ha hecho lo que este tipo de, o cuál es el por qué, ¿no? O para que podamos nosotros visualizar el efecto que tiene pues el agrupamiento. Miren, vamos a tomar, por ejemplo, uno que está más o menos en media, que sería el grupo número 2. Y le vamos a dar doble clic para que nos los despliegue aquí en la tabla de datos. Yo quiero que se fijen, vamos a tomar aquí, vamos a fijarnos en la cantidad de emisiones, en la media de las emisiones de carbono que tiene cada uno de estos vehículos. Y es lo que vamos a comparar entre los diferentes grupos para que, y ustedes, para que lo observen y vayamos haciendo algunas o sacando algunas conclusiones, ¿no? Entonces yo le voy a dar aquí, seleccionar las emisiones y voy a seleccionar un campo o utilizar un campo que se llama estadísticas, que no lo encuentro, pero por aquí debe estar.
Aquí está. Una pregunta. Sí, adelante. ¿Nos vas a compartir los archivos, Bayman? Sí, se los va a compartir, Carla. Debe de estar por compartírselos aquí por el, Para irte siguiendo. sí, por Teams. Por Teams. A ver, nada más permítanme asegurarme que, sí, ya. Bueno, permítanme un momento, nada más asegurarme que se le ha llegado a Carla para que se nos pueda compartir. Muchas gracias. Gracias. Permítanme un momento. Listo, se los debe poder hacer llegar en breve. Bien, entonces yo tengo aquí que voy a hacer una estadística sobre el campo de las emisiones, ¿no? Y voy a pedir por pantalla para que lo podamos ver, lo tengamos disponible, ¿no? Entonces, observen, ¿no? Yo estoy analizando las estadísticas del campo emisiones, que es la cantidad de carbono por por kilómetro recorrido de cada uno de estos vehículos. Esto sobre el clúster número 2. Entonces, observen, por favor, aquí este valor. Es de 336 gramos de carbono por cada litro, es lo que significan, ¿no?, las emisiones. Este es el promedio de las emisiones del agrupamiento número 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo. De hecho, aquí se me cerró el gráfico de el que hicimos hace un momento. Permítanme regenerarlo. Utilizamos Classify para generar un gráfico sobre cluster. Perdón, es que está filtrada mi tabla. Tengo que quitar el filtro. Tengo que excluir los centroides, dado que estos no son datos dentro de mi tabla, sino únicamente medias estadísticas de los grupos. Y ahora sí, ¿no? Classify sobre cluster y ahora sí le voy a poner fijo aquí para que no se nos vaya a mover. Entonces, esta estadística sobre la media de las emisiones es de 336 sobre el clúster número 2, que es el que veíamos aquí, que es más o menos uno que tiene más o menos se encuentra en la media sobre la cantidad de elementos agrupados. Vamos a estudiar la media de las emisiones de, por ejemplo, este otro clúster, es el clúster número 3. Lo voy a seleccionar y nuevamente voy a seleccionar las emisiones y voy a analizar con estadísticas. ¿Dónde están más acá arriba? Estadísticas. Aquí están. Estadísticas sobre emisiones en el clúster número 3, ¿no? Entonces, observen que este clúster número 3 tiene una media en cuanto a las emisiones muy diferente al clúster número 2, ¿no? Clúster número 2 tiene 336, clúster número 3 tiene una media de 199. Vamos a explorar algunos más. Por ejemplo, el clúster número 7. ¿Cuál sería la media sobre aquí está, clúster número 7 y la media sobre ese campo de emisiones? Vean que este es todavía más alto que el primero, ¿no? 336 gramos por cada litro de los autos que están en el clúster número 2 contra 372, este es todavía más alto, están en el clúster número 7. Entonces, bueno, hemos analizado, digamos, estos tres agrupamientos, ¿no? Clúster número 2, clúster número 3 y clúster número 7. Entonces, vamos a revisar un poco los datos acerca de qué tipo de vehículos son en estos 7 y más o menos, revisando los datos, ustedes se van a dar una buena idea de por qué estos tienen una media anual. Entonces, vamos a revisar el clúster número 7. Le damos doble clic aquí en nuestro clúster número 7, un doble clic, y ya aquí tenemos el filtro por el clúster número 7. Y quiero que se fijen, por favor, déjenme, voy a hacer un poco más grande, aquí en la tabla, en qué tipo de vehículos marca. Observen estas marcas. Y, por ejemplo, los tamaños de los motores, que el tamaño de motor, vean, nos podemos hacer idea
la cantidad de cilindros y, por ejemplo, el tamaño de motor, este parámetro. Entonces, permítanme acomodo aquí y esto de aquí. Entonces, vean, miren, observen la marca, el modelo, tamaño de motor y la cantidad de cilindros. Entonces, esto nos da una buena idea de por qué el clúster número 7 está agrupado como tal, es decir, porque el algoritmo encontró que estos autos, pues de acuerdo a sus características, pues tienen una cantidad de emisiones pues bastante alta. Y es por eso que aquí en nuestro gráfico dice, mira, los agrupamos aquí porque son autos muy particulares, es decir, pues sí, muy particulares en un clúster número 7. Y cuando vemos pues sus características como la marca, vean que son marcas, por ejemplo, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes-Benz, son marcas premium. Y cuando observamos la columna de los modelos, pues vemos que la mayoría de estos pues son autos pues deportivos, ¿no? O súper deportivos, por ejemplo, Lamborghini, con un tamaño de motor muy grande, digo, para quienes conocen algo de autos, pues estos tamaños de motor, por ejemplo, de 5.2, pues bueno, eso es un motor, ¿no? Bastante grande, ¿no? Incluso tenemos aquí algunos súper deportivos, como este de aquí, que incluso tiene 16 cilindros en su motor, ¿no? Es un motor muy grande y por marca y modelo, pues sabemos que es un auto, pues de los que podemos decir que son súper deportivos, ¿no? Entonces ven que esa clasificación, todos ese tipo de vehículos nos lo clasifica en el clúster 7 y es coherente con la estadística sobre pues la cantidad de emisiones, ¿no? Un motor más grande, pues emisiones pues también de carbono, pues también más grandes. Por ejemplo, si observamos las otras columnas que tienen el vehículo, el grupo, perdón, en el clúster número 3, que aquí tenemos su media en emisiones de carbono es de 199, ¿no? Son muy diferentes por ejemplo, el clúster 7, que era 372 gramos por litro de combustible. Vamos a movernos hacia ese clúster número 3, que si observan es el que agrupa la mayor cantidad de vehículos registrados en nuestra tabla de datos. Entonces, aquí lo tenemos, miren, clúster número 3. Y si observamos las marcas, digamos, son marcas, vamos a decirlo así, un poco más normales y modelos, pues más, digamos, más comunes, ¿no? Autos más pequeños, vean que la diferencia, el tamaño del motor es 2.0 con una cantidad de cilindros también más baja, ¿no? A diferencia de los otros que veíamos que tenían motores de 5.0 o incluso más grandes y una cantidad de cilindros pues bastante mayor. Aquí ya estos son, incluso en el clase de vehículos, lo podemos ver, ¿no? Son vehículos pequeños, SUV pequeñas, autos medianos, autos para dos pasajeros, autos compactos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos que hace sentido que en el clúster número 3 encontremos pues este tipo de vehículos, ¿no? Por sus características de motores más pequeños, pues evidentemente la cantidad de emisiones de carbono, pues la media de sus emisiones de carbono, pues es bastante más baja que con los vehículos, por ejemplo, del clúster número 7, ¿no? En donde teníamos motores muy grandes, consumos también muy grandes. Si observamos, por ejemplo, o si le damos un vistazo a las variables de consumo de combustible, en que es el clúster 3, que es de los que tienen consumos más bajos, miren, podemos hacer una media también sobre el consumo combinado de litros por cada 100 kilómetros. Tenemos que para el clúster número 3 tenemos un valor de 8.6 y lo podemos comparar contra los vehículos que sabemos que son bastante más grandes del clúster 7, ¿no? O sea, más grandes respecto a las características del motor, ¿no? O sea, motores muy grandes. Vamos a hacer estadísticas sobre los consumos del clúster 7 y comparativamente, pues es muy evidente la diferencia, ¿no? Estos del clúster 7 de los superdeportivos, tenemos una media de 16 litros por cada 100 kilómetros contra unos valores pues de consumos de 8.6 litros por cada 100 kilómetros, ¿no? Del clúster 6, consistente con las emisiones pues, de carbono que observamos aquí en las estadísticas sobre el otro parámetro que es las emisiones, ¿no? Sobre el mismo clúster. Entonces, como podrán ustedes observar, pues tenemos, esta es la forma en que nosotros podemos encontrar patrones y tendencias y segmentaciones dentro de los datos que tengamos disponibles. Las mismas mecánicas que hemos visto o revisado hasta aquí,
pues aplican para prácticamente cualquier tipo de datos, ¿no? Que nosotros querramos ahondar, investigar o agrupar por ciertas características. En este caso, las características que hemos elegido, que yo elegí para este análisis de consumos y emisiones, pues bueno, fueron basadas en las variables que hemos comentado, ¿no? De consumo, emisiones, y tamaños de motor. Pero pudiéramos escoger un conjunto diferentes de variables, como por ejemplo el año. Sabemos que el año en el que se ha fabricado un vehículo tiene una influencia muy importante en, por ejemplo, las emisiones de carbono de los vehículos automotores. Esto debido a que, pues, conforme la tecnología avanza y los tiempos y los autos, perdón, se vuelven más modernos, pues la eficiencia o el consumo de combustibles y emisiones, pues la tendencia ha sido a la baja, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo y los autos son más modernos, pues ese también podría ser un análisis un poco diferente al que hemos hecho ahora, pero tendremos que incluir o podremos incluir la variable o la columna del año, pues para saber cómo las emisiones se agrupan de acuerdo al tipo de, más bien al año de fabricación de estos vehículos. En este caso lo hemos excluido, no hemos incluido la variable, pero bueno, una buena opción podría ser incluir esa variable, ¿no? Entonces, también nosotros podemos escoger qué variables incluir y cuáles no para algún tipo de análisis o encontrar patrones diferentes, ¿no? Seguramente cuando ustedes seleccionen para el análisis de clúster, escoger, por ejemplo, el año o el tipo de transmisión que utiliza el vehículo automotor, que es un parámetro que tenemos bien, por ejemplo, aquí. Seguramente podemos encontrar algunos patrones diferentes, que caractericen en diferentes grupos, pues cada uno de estos vehículos automotores, ¿no? Y como les decía, aplica prácticamente pues, para cualquier conjunto de datos, o sea, no importa la naturaleza, el algoritmo le es indistinto, ¿no? El tipo de datos, pero nos sirve a nosotros para hacer segmentación y encontrar patrones dentro de nuestros datos y ayudarnos a tomar decisiones o a encontrar información valiosa dentro de las bases de datos que en los negocios o en los procesos tenemos disponible. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan algún comentario, duda, pregunta. Por ahí vi que alguien levantaba la mano, no sé si. Digo, creo que yo no puedo ver aquí las preguntas, Carla. Tenemos, ¿Les puedes leer? sí, tenemos algunas preguntas que han estado haciendo durante la sesión. Te voy a ir leyendo. ¿Podrían Sí, adelante, por explicar, favor. ok, ¿podrían explicar la diferencia entre Deep Learning y Machine Learning? Bueno, el Deep Learning es parte de, digamos que pertenece al Machine Learning. Y a lo que se refiere el Deep Learning, voy a regresar aquí un poquito en la presentación. Al principio, cuando se desarrollaba estas técnicas de aprendizaje automático del Machine Learning, por cuestiones digamos que la técnica iniciaba por allá de los más o menos años 60, que es cuando iniciaba la creación de este tipo de algoritmos. Debido a las limitaciones tecnológicas y limitaciones teóricas, la cantidad de neuronas que se utilizaban en las redes neuronales era bastante pequeño. Por ejemplo, en esta ilustración, aquí vemos que tenemos cada una de estas filas o columnas de circulitos que, como les comentaba al principio, representan neuronas, o un modelo de neuronas, un modelo matemático dentro de nuestros algoritmos. Entonces, estas columnas se les llaman capas. Entonces, al principio, cuando se desarrollaba la técnica, por las limitaciones tecnológicas y propiamente de la técnica, no se podían utilizar más que una sola capa. Es decir, vamos a pensar que la red neuronal nada más era una sola columna de estas que vemos aquí. Conforme la técnica y la tecnología fue avanzando, ya fue posible agregar y procesar, o más bien extender las redes neuronales a un número superior de capas, lo que les da, pues, obviamente, capacidades mayores de aprendizaje a las redes neuronales. Entonces, lo que el Deep Learning se refiere es a eso, a la utilización de redes neuronales con capas, con una mayor cantidad de capas. También se les conoce como redes profundas o de aprendizaje profundo, ¿no? Que utilizan ya una multitud de capas, como aquí en este esquema que vemos aquí. Esta sería una red neuronal artificial profunda, porque contiene ya una cantidad de capas pues, superior. Ya no es una sola neurona como las primeras redes, que eran de una sola neurona o de una sola capa, pues la tecnología ha avanzado y el utilizar
múltiples niveles de capa hacen que los modelos pues lleguen a niveles como las herramientas que vemos ahora, ¿no? ChatGPT y algunas otras que pues conocemos, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. De acuerdo, Bayman, muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. ¿Hay forma de elegir el intervalo de convergencia o solo se puede controlar el número máximo de iteraciones? ¿Cuál es el default de convergencia? Ok, bueno, la convergencia, bueno, la única manera que tenemos con aquí, con las herramientas de Cluster, es la cantidad de iteraciones. Es decir, no nos permite la implementación del comando cluster establecer el rango de convergencia que nosotros tenemos de controlar las convergencias a través del parámetro del número de iteraciones, ¿no? Que es la manera en que nosotros podemos, digamos, especificar en qué punto finalmente va a quedar la cantidad de iteraciones y por tanto, pues la convergencia de cada uno de nuestros centroides y por tanto de la cantidad de clusters o la ubicación de la agrupación de los datos dentro de cada uno de estos clusters. O sea, en esta implementación, esta es la forma. Y en términos generales, tengo entendido que con K-means, que es el algoritmo detrás de cluster, esta es la manera en que se utiliza. Probablemente hay algunos otros en los que sí te permite establecer el rango en el cual quieres. Y otra más digamos, que se me ocurriría a mí es que de entrada tú pudieras filtrar los datos de tu tabla para únicamente agrupar en algún rango que te interesa, pero de esa manera estarías excluyendo pues información dentro de tu universo de datos, pero pues esa ya sería decisión del analista según lo que quiera obtener o buscar dentro o minar dentro de su grupo, de su conjunto de datos disponibles. Pero de entrada, directamente sobre cluster, solamente podemos controlar para fines de convergencia, pues la cantidad de iteraciones. De acuerdo, mil gracias, Bayman. Tenemos otra Gracias. pregunta. Sí. ¿Cómo saber qué valor asignar a K cuando defines K, le estás diciendo al algoritmo cuántos centroides desea, pero cómo sabe Así es. cuántos grupos producir? ¿Existe algún método? En mi caso, uso Cluster. Uso Cluster para segmentación de clientes en la compañía. Lo he asignado 5 por tipo de cliente, tipo de plan, ID, sector, etc. Al ser así, ¿tú qué recomendarías o cómo lo dije antes? ¿Existe algún método? Sí, claro, existe un método y les comentaba en algún punto de la exposición que ya tenemos aquí, Analytics ya nos facilita un método para determinar un valor óptimo para el valor K. Entonces, si ustedes en un script utilizan esta herramienta que dice Script Hub Access, le dan clic aquí y vamos a buscar un script que se llama, si no me recuerdo, se llama get-sse-for-. Entonces, bueno, no es el nombre. Si gustan, en GitHub lo que puede buscar. Bueno, se los busco ahorita antes de finalizar, pero existe un script ya preconstruido que utiliza un método que se llama el método del codo, que genera un análisis para la determinación del valor óptimo de K. Una buena aproximación para ese valor K es lo que comentaba que hace, ¿no? Que a ti te interesan, por ejemplo, 5 categorías de clientes dentro de tu base de datos y esa es una buena aproximación porque a lo mejor quieres 5 estrategias o tienes 5 estrategias para aplicar, ¿no? O sea, tienes un número limitado de recursos, por ejemplo, para aplicar, entonces cabe el criterio, dado que el analista conoce sus datos, pues cabe un criterio arbitrario, pero un criterio formal para que sea estadísticamente representativo, se llama el método del codo y lo pueden buscar en los documentos de ayuda de ACL Analytics. Déjenme ver si ahorita en lo que concluimos la sesión les puedo ubicar en específico el nombre de ese script para que lo tengan disponible. Pero sí se llama método del codo y es uno de los más sencillos y también más útiles para hacer la determinación de
el valor K, ¿no? Para que sea estadísticamente significativo. De acuerdo, Gracias por Beyman. su pregunta. Tenemos una última pregunta. Igual, si tienen alguna otra duda, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar y seguiremos respondiendo a todo lo que nos compartan. Y para finalizar, no me quedó claro el concepto del número de inicializaciones. ¿Se refiere al número de veces en que hará el proceso de clustering para elegir entre estos el mínimo? Ok, la inicialización, lo que sucede es que este parámetro de número de inicializaciones, lo que pasa es que cuando el algoritmo de cluster comienza a hacer la agrupación de los datos, los centroides, las X oscuras que vienen aquí, deben de iniciar con una posición arbitraria al azar. Y la posición al azar debe de ser precisamente al azar para que no haya una convergencia en óptimos locales dentro de los datos. Entonces, lo que controla este parámetro de número de inicializaciones es que la posición de los centroides al arranque del algoritmo lo hace 10 veces o lo hace 10 veces en paralelo para que al final escoger, digamos, el que tenga la significancia más alta o que sea mayor, que tenga, digamos, sea estadísticamente significativo la distribución de los clusters. Por eso la inicialización de arranque la debe de hacer 10 veces. Es decir, por ejemplo, el grupo 1, el centro del grupo 1 lo va a colocar 10 veces al azar y a partir de ahí va a comenzar con las iteraciones. Al final, el que tenga la distribución estadística mejor de esas 10 inicializaciones, el mejor resultado es el que te va a entregar. Entonces, tú puedes controlar ese parámetro a través de ese valor, ¿no? O más bien las inicializaciones a través de ese valor de parámetro del comando cluster aquí. Obviamente, salto, pues más lento va a ser la X. Entre más rápido, pero si es demasiado bajo, te arriesgas a que tu resultado sea subóptimo. Entonces, 10 es un buen valor. Si entre más lo aumentes, mejora, siempre en un límite. Entonces, pues más o menos hay que aplicar algún criterio por ahí también. Existen algunos criterios formales que se pueden utilizar para ajustar ese valor. Y vean, aquí ya encontré el nombre que se llama así, miren. Si gustan tomar una captura de pantalla, si yo le doy done, aquí me va a agregar los scripts del Script Hub para configurar el método del codo y te va a entregar un valor óptimo para la K de K-means en el comando clustering. Entonces, miren, si quieren se los vuelvo a colocar aquí para que tengan oportunidad de copiarlo, ¿no? Ahí está, colocan este nombre en su herramienta de Script Hub, aquí en el editor de scripts y con el done, y ya les agrega los scripts para la implementación del método del codo, que es el método que les va a proporcionar un valor óptimo para el número de grupos según la naturaleza de los datos que quieren analizar.